Tenía 6 años la primera vez que vi a mi padre golpear a mi madre. Sucedió justo después de la cena. Él había estado callado todo el día, sentado en su silla junto a la ventana, mirando afuera como si estuviera esperando que algo sucediera. No dijo una palabra cuando se levantó. Solo caminó a la cocina, donde mamá lavaba los platos. Yo estaba en la mesa, comiendo el último bocado de pan de maíz. Él agarró su brazo, con fuerza, y la giró. Ella no gritó, ni siquiera jadeó. Él levantó la mano y le dio una bofetada en la cara. El sonido fue fuerte, como una tabla rompiéndose. Su cabeza se giró bruscamente. Una gota de sangre salió de su labio. No lloró, no se movió. Solo se llevó la mano a la cara, se limpió con el delantal y dijo: «Pon la mesa, Helen». No me moví, no respiré, solo miré. Él regresó a su silla como si nada hubiera pasado. Mamá se limpió el labio otra vez y volvió al fregadero. No se dio la vuelta. No me miró. Me quedé allí hasta que el pan de maíz se enfrió. Nunca se lo conté a nadie. No sabía que se suponía que debía hacerlo. Esa noche me acosté con la manta subida hasta la barbilla. Podía oír a mi padre roncando en la habitación de al lado. Mi madre estaba callada en la suya. Escuché si lloraba, pero no lo hizo. Escuché si rezaba, pero tampoco. Solo respiraba despacio, como si intentara no despertar a la casa. Pensé que si me quedaba quieto el tiempo suficiente, el dolor desaparecería. Pensé que si no me movía, él no volvería a golpearla. No sabía entonces que no necesitaba una razón. No sabía que el silencio no significaba seguridad. Solo sabía que si me callaba, tal vez podría evitar que las cosas empeoraran. Empecé a dormir con las manos sobre las orejas. Empecé a comer rápido para no estar en la mesa cuando él se enojara. Aprendí a caminar en silencio. Aprendí a mantenerme fuera de su camino. Aprendí que el amor no siempre se sentía como abrazos o besos. A veces se sentía como contener la respiración hasta que el pecho dolía. No le dije a mi maestra cuando llegué a la escuela con un moretón en el brazo. Le dije que me había caído del columpio del porche. Me miró durante mucho tiempo, pero no preguntó más. No llamó a nadie. No la culpé. No sabía entonces que la gente tenía miedo de involucrarse. No sabía que el silencio no estaba solo en nuestra casa. Estaba en todo el pueblo. Los vecinos no hablaban de la ventana rota. No hablaban de los gritos nocturnos. No hablaban de cómo mi madre dejó de sonreír. Solo nos daban papas extra en la tienda. Solo asentían cuando nos veían en la iglesia. Pensé que eso era amabilidad. No sabía que era miedo. No sabía que ellos también le tenían miedo. Pensaba que todos vivían así. Creía que todos los padres tenían manos calladas y ojos callados. Creía que todas las madres simplemente se limpiaban el labio y seguían trabajando. Empecé a guardar un cuadernito debajo de mi colchón. Escribía lo que veía. Escribí: «Papá le pegó a mamá el martes. Ella no lloró». Escribí: «Papá rompió la jarra de leche. No dijo perdón». Escribí: «Mamá no cenó. Solo se sentó en la oscuridad. No se lo mostré a nadie. No sabía a quién podría mostrárselo. No sabía si escribirlo lo hacía real o solo me volvía loca, pero me ayudaba a recordar. Me ayudaba a saber que no lo estaba imaginando. A veces, cuando estaba sola en el granero, sacaba el cuaderno y lo leía. Susurraba las palabras en voz alta. Decía: «Ella no lloró». Y luego decía: «Lo vi». No sabía si eso significaba algo, pero sabía que si no lo decía, nadie más lo haría. No sabía si alguien creería en mí algún día, pero sabía que yo tenía que creerme a mí misma. Mi hermano Samuel tenía 3 años cuando empezó a empeorar. Era pequeño, callado, y siempre me seguía como una sombra. No hablaba mucho. No lloraba cuando se lastimaba. Solo me miraba como si esperara que yo lo arreglara todo. Una noche, oí a mi padre gritar en la cocina. Entré corriendo y lo vi agarrando a Samuel de la camisa, sacudiéndolo. «Eres una criatura débil», le dijo. «Nunca serás un hombre». Samuel no se movió, no lloró, solo miró al suelo. Agarré su mano y lo puse detrás de mí. Mi padre me miró y dijo: «¿Crees que eres dura, no?» No respondí. Solo apreté más fuerte la mano de Samuel. No sabía qué hacer. No sabía cómo detenerlo.
Solo sabía que no podía dejar que se llevara también a Samuel. Lo llevé a mi habitación y lo sostuve hasta que se durmió. Le susurré: «Estoy aquí, estoy aquí». No sabía si eso ayudaba, pero seguí diciéndolo de todas formas. Aprendí a dormir con los zapatos puestos. Aprendí a guardar una linterna debajo de la almohada. Aprendí a escuchar los pasos. Aprendí a moverme rápido cuando oía abrirse su puerta. Aprendí a callarme incluso cuando quería gritar. Aprendí que lo peor que podía pasar no era recibir golpes, sino ser ignorado. Aprendí que nadie venía a rescatarnos, ni la iglesia, ni la escuela, ni el sheriff, ni siquiera los vecinos que nos traían pasteles. Todos miraban para otro lado. No los odiaba, solo lo entendía. El silencio era más fácil que luchar, pero yo ya no quería callarme, ni por mí, ni por Samuel, ni por mi madre. No sabía cómo arreglarlo, pero sabía que tenía que intentarlo. Empecé a observarlo. Memorizaba sus rutinas. Sabía cuándo iba a estar enojado. Sabía cuándo esconderme. Sabía cuándo mantenerme fuera de su camino. No sabía si era valiente, pero sabía que no podía dejar que ganara. Era solo una niña, pero seguía allí, y no iba a permitir que se llevara todo. Tenía 10 años cuando aprendí a moverme por la casa como una sombra. Ya no necesitaba que me dijeran qué hacer. Sabía cuándo limpiar el suelo antes de que mi padre llegara de los campos. Sabía llenar el balde de agua antes de que la tetera se secara. Sabía mantener la voz baja, mirar al suelo y nunca reír demasiado fuerte. Samuel tenía solo 4 años y no lo entendía. Corría por la casa con su caballo de madera gritando: «¡A galopar!», como si estuviera montando un caballo de verdad. Yo le agarraba el brazo, lo llevaba a la esquina y le susurraba: «Shh, no ahora. Viene él». Él me miraba con esos ojos grandes y asentía como si lo entendiera. No lo entendía, pero confiaba en mí. Siempre me seguía. Cuando yo me escondía debajo de la cama, él se arrastraba también. Cuando yo dejaba de comer por miedo, él también dejaba de comer. No sabía por qué, solo sabía que yo era quien lo mantenía a salvo. Ese invierno fue más frío de lo normal. El viento aullaba afuera como un perro atrapado en el granero. Recuerdo cómo las ventanas temblaban y cómo el frío se colaba por las grietas de las paredes. Estaba sentada a la mesa de la cocina, pelando papas para la cena, cuando lo oí. Un grito, luego un golpe. Me quedé paralizada. Conocía ese sonido. Dejé caer la papa. Rodó debajo de la mesa. No la recogí. No respiré. Caminé lentamente por el pasillo, mis pies descalzos fríos sobre el suelo de madera. Pegué la oreja a la puerta de la cocina. Lo oí gritar: «¡Maldita estúpida!». Luego un estruendo. Algo pesado golpeó la pared. Miré por la rendija. Mi padre tenía a mi madre del brazo. La empujó con fuerza. Ella tropezó hacia atrás, golpeó el borde de la estufa y cayó. Su cabeza chocó contra el metal con un ruido fuerte. No se movió. Sus brazos estaban extendidos, sus ojos cerrados. Mi padre se quedó allí, respirando con dificultad. La miró. No dijo nada, solo la miró. Luego se dio la vuelta. Me vio, justo allí, en la puerta. Su cara no se puso furiosa, no se puso roja. Se quedó vacía, como una habitación de la que han sacado todos los muebles. Me miró como si yo fuera algo que no quería ver. Se dio la vuelta. Salió por la puerta trasera. Yo no me moví. Me quedé allí mucho tiempo, escuchando el viento. A la mañana siguiente, la casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Mi padre se había ido. No desayunó. No dijo nada. Simplemente salió a los campos como siempre. Samuel estaba sentado a la mesa, jugando con su cuchara. Preguntó: «¿Dónde está mamá?». No respondí. Le preparé tostadas, le serví leche, le limpié la cara. No lloré. No sabía cómo. El sheriff pasó esa tarde. Golpeó la puerta. Yo la abrí. Me miró como si fuera un perro golpeado. Dijo: «Tu mamá se fue. Dejó una nota». Me entregó un pedazo de papel. Solo tenía 2 líneas. «No puedo más con esto. No me busques». Lo leí. No lo creí. Sabía lo que había pasado. Vi cómo cayó. Vi la sangre en la estufa. Vi la cara de mi padre. Pero no dije nada. Nadie me preguntó. Nadie me miró como si quisiera la verdad.
Los vecinos vinieron con cazuelas. Dijeron, ella está mejor así. Me dieron palmaditas en la cabeza. Le dijeron a Samuel, eres un niño con suerte ahora. No les dije nada. No se lo dije a nadie. Solo bajé la cabeza. Ese fue el día en que dejé de creer cualquier cosa que dijera alguien. Si podían mentir sobre eso, podían mentir sobre cualquier cosa. No lloré cuando se llevaron la cama. Un día la sacaron. Dijeron que estaba demasiado dañada. Dijeron que olía mal. No pregunté a dónde fue. No pregunté si lavaron las sábanas. No pregunté si encontraron su cabello en el suelo. Solo miré. Vi cómo la sacaban y vi cómo ponían otra en su lugar. Era un colchón delgado en el suelo. Mi padre dormía ahí. Yo dormía en el sofá. Samuel dormía en el suelo a mi lado. Empecé a dormir con los zapatos puestos. Empecé a guardar un cuchillo bajo la almohada. No sabía usarlo, pero sabía que tenía que tenerlo. Dejé de hacer preguntas. Dejé de esperar. Dejé de hablar de ella. Dejé de mirar por la ventana cuando oía pasar un auto. Dejé de preguntarme si volvería. Ya no creía que regresara. Ya no creía en nada. Solo hacía lo que tenía que hacer. Preparaba las comidas. Limpiaba la casa. Mantenía a Samuel callado. Aseguraba que el agua estuviera llena. Aseguraba que el fuego estuviera encendido. Aseguraba que mi padre nunca me viera mirarlo a los ojos. Me convertí en un fantasma en mi propia casa. Y estaba bien con eso, porque los fantasmas no sufren. Los fantasmas no sienten nada. Encontré su bufanda en el ático. Estaba doblada bajo una pila de mantas viejas. No la estaba buscando. Solo quería encontrar un abrigo viejo para Samuel. Aparté la manta y allí estaba. Su bufanda de lana azul, la que siempre usaba cuando iba al pueblo. La tomé. Todavía olía a ella, a jabón, a canela y a humo. Me la llevé a la cara. No lloré. Solo me senté allí, en el suelo polvoriento, sosteniéndola. Recordé cómo solía envolverla alrededor de mi cuello cuando era pequeña. Me decía, esto mantiene el frío afuera, Helen. Igual que yo. No sabía entonces que no podía mantener el frío afuera para siempre. No sabía que ella intentaba irse, no solo de la casa, sino del dolor. No sabía que estaba rota. Solo sabía que la extrañaba. Extrañaba su voz. Extrañaba sus manos. Extrañaba la forma en que tarareaba mientras cocinaba. Volví a guardar la bufanda. La cubrí con la manta. No se lo dije a Samuel. No se lo dije a nadie. Solo seguí adelante. Bajé la cabeza. Me mantuve en silencio. Seguí sobreviviendo, porque si paraba, si me permitía sentirlo, sabía que me rompería. Y no podía romperme, no con Samuel allí. Todavía tengo esa bufanda. La guardo en una caja debajo de mi cama. No la he tocado en años, pero sé que está ahí. Sé que todavía huele a ella. Sé que no se fue porque no nos amara. Sé que se fue porque ya no podía soportarlo más. Sé que no quería morir. Sé que solo quería desaparecer. No lo sabía entonces. Pensaba que nos odiaba. Pensaba que eligió dejarnos. Pero ahora lo entiendo. No eligió irse. La echaron. Con silencio. Con miedo. Por un hombre que nunca dijo, lo siento. No creí en la verdad cuando tenía 10 años. Ya no creo en las mentiras. Creo en lo que vi. Creo en lo que sentí. Creo en el silencio que vino después del golpe. Y creo que si hubiera hablado esa noche, si hubiera gritado, si hubiera corrido a pedir ayuda, tal vez ella estaría aquí. Tal vez Samuel no habría crecido con tanto miedo. Tal vez yo no habría pasado toda mi vida esperando a que alguien me creyera. Pero no hablé. Y esa es la verdad que cargo. No la que escribieron en la nota. La que vi con mis propios ojos. Después de que mi madre se fue, la casa ya no se sentía como un hogar. Se sentía como un lugar donde el aire era denso y pesado, como cuando has estado encerrado en una habitación demasiado tiempo y no hay forma de respirar con facilidad. Mi padre ya no gritaba. No lo necesitaba. Solo se sentaba en su silla, mirando la pared, o por la ventana, o sus propias manos. No comía mucho. No me hablaba a mí ni a Samuel. Pero cuando se movía, yo lo sentía, como si el suelo temblara un poco al caminar. Aprendí a moverme cuando él se movía. Aprendí a callarme cuando respiraba. Samuel no entendía por qué las cosas habían cambiado.
Todas las noches seguía preguntando por mamá. Se despertaba gritando, «¡Mamá! ¡Mamá!», y luego empezaba a llorar, todo encogido en su cama, con su cuerpecito temblando. Yo iba a verlo, me sentaba al borde del colchón y lo abrazaba hasta que dejaba de llorar. No sabía qué decirle. Solo lo abrazaba y le susurraba, «Estoy aquí». Eso era todo lo que podía hacer. No podía arreglarlo, no podía traerla de vuelta, pero sabía que tenía que hacer algo. No podía dejar que siguiera así. No podía dejar que los dos nos quedáramos en este lugar. Una noche, después de que Samuel tuvo otra pesadilla, fui al granero. No era mi intención ir. Solo necesitaba alejarme de la casa, del silencio, del olor a heno viejo y polvo. Lo encontré acurrucado junto a la vaca lechera, la misma que nos daba leche antes de que se volviera demasiado vieja. Estaba echada, masticando despacio, como si nada le importara. Samuel lloraba otra vez, con la cara enterrada en su pelaje áspero. Me senté a su lado, lo atraje hacia mí y no dije nada durante mucho tiempo. Luego le susurré, «Voy a sacarnos de aquí, Sam, lo juro». No sabía cómo. No sabía a dónde iríamos. No sabía si tendríamos suficiente dinero ni siquiera para comida, mucho menos para un lugar donde vivir, pero sabía que no podía quedarme. No podía permitir que creciera así. No podía permitir que yo me convirtiera en mi padre. Tenía 12 años. No tenía un plan. No tenía una salida, pero tenía que intentarlo. Lo abracé con más fuerza y lo repetí. «Voy a sacarnos de aquí, te lo prometo». Él no respondió. Solo lloró con más fuerza, pero no se apartó. Eso significaba algo. Empecé a trabajar en el comedor de la señora Lila la semana siguiente. Le dije a mi padre que iba a ayudar en la casa de un vecino, pero no era cierto. Caminaba 5 millas hasta el comedor cada mañana antes de la escuela. Usaba los mismos zapatos, los que tenían un agujero en la punta, y los mantenía limpios con un trapo y un poco de agua. Lavaba platos por 50 centavos la hora. Mis manos se ponían rojas y agrietadas por el agua caliente y el jabón. Me dolía la espalda de agacharme tanto sobre el fregadero, pero no me importaba. Estaba ahorrando cada centavo. No compraba dulces, no pedía ropa nueva. Metía cada moneda en una lata bajo mi cama. No le decía a nadie por qué. No se lo decía a Samuel. Solo seguía trabajando. La señora Lila nunca me preguntó por qué llegaba tan temprano. Solo me daba los platos y decía, «Apúrate, niña, viene la hora pico». Trabajaba rápido. Aprendí a apilar los platos para que no se resbalaran. Aprendí a quitar la grasa de las sartenes sin usar demasiada agua. Aprendí a escuchar lo que decían los clientes, incluso cuando no debía. Aprendí lo que la gente realmente quería decir cuando decía cosas como «estoy bien» o «no, no necesito ayuda». Ruth trabajaba en el comedor. Tenía el pelo rojo, despeinado en todas direcciones, como si acabara de ser golpeada por una tormenta. Fumaba cigarrillos incluso mientras servía café. Casi nunca sonreía, pero siempre me miraba cuando entraba. Un día, después de que terminé de lavar los últimos platos del desayuno, se sentó frente a mí. Al principio no dijo nada. Solo encendió otro cigarrillo y soltó el humo despacio. Luego dijo, «No eres como los otros chicos que trabajan aquí». No respondí. Solo me sequé las manos en el delantal. Dio una calada y me miró como si intentara verme por dentro. «No lavas platos solo para matar el tiempo», dijo. «Estás tratando de llegar a algún lado». No supe qué decir. No quería mentir. No quería contarle todo, pero tampoco quería mentir. Así que simplemente bajé la vista. Ella no me presionó. Solo deslizó un periódico hacia mí. «Toma», dijo. «Lee esto. El artículo sobre la chica que entró a la universidad con una beca». No entendía gran parte. Las palabras eran demasiado grandes. Pero las miré. Me vio luchar con ellas. Al día siguiente, me trajo una libreta y un lápiz. «Empieza con las palabras que conoces», me dijo. «Luego sigue avanzando». Me enseñó a pronunciar las letras. Me enseñó a detectar cuándo alguien mentía. Me enseñó a mantenerme erguida, incluso cuando tenía miedo. Nunca me abrazó. Nunca me llamó cariño, pero me miraba como si yo importara. Fue la primera persona que me dijo, «Eres más inteligente que este lugar, niña». No entendí lo que eso significaba entonces.
pero lo recordé. Empecé a leer todo lo que podía: el periódico, el menú, los carteles en la calle. Anotaba palabras nuevas en mi libreta. Las practicaba en voz alta cuando estaba sola. Empecé a notar cosas, como que el hombre que venía todos los martes siempre pedía café con 2 azúcares, pero nunca lo revolvía. Eso significaba que tenía prisa. Como la mujer que siempre se sentaba en la esquina nunca levantaba la vista de su libro, pero dejaba una propina de $1 cada vez. Eso significaba que estaba sola. Ruth decía que así es como se aprende a leer a la gente. No solo por las palabras que dicen, sino por cómo se sientan, cómo desvían la mirada, cómo sostienen sus manos. No sabía si eso me ayudaría a salir, pero empecé a pensar, empecé a soñar, empecé a creer que tal vez podía ser más que la chica que lavaba platos en un comedor. Tal vez podía ser más que la hija de un hombre que nunca hablaba. Tal vez podía ser alguien que no tuviera que vivir en silencio. No le conté nada de esto a Samuel. No se lo dije a nadie. Pero cada noche, al llegar a casa, me sentaba en los escalones del porche, miraba las estrellas y susurraba las palabras nuevas que había aprendido. Beca, oportunidad, escape. No sabía si eran reales, pero sabía que eran mías. Seguía ahorrando mi dinero. Compré un abrigo de segunda mano con mis últimos centavos. Era demasiado grande, pero me mantenía abrigada. Empecé a caminar más rápido cuando iba al comedor. Empecé a mirar a la gente a los ojos cuando me preguntaban si necesitaba ayuda. Ya no respondía de inmediato. Pensaba en ello. Pensaba en lo que realmente querían decir. Ya no dejaba que nadie me dijera qué hacer, ni siquiera mi padre. Una noche, cuando llegó tarde y me gritó porque no había limpiado la cocina lo suficientemente rápido, no corrí a mi habitación. Me quedé allí. Lo miré. No dije nada. Solo esperé. No me golpeó. Solo se dio la vuelta. Esa fue la primera vez que no me estremecí. Ruth me dijo que así se veía el coraje. No gritando, no peleando, solo manteniéndose firme. No sabía si era valiente, pero sabía que no me quedaría. Iba a salir. Iba a llevarme a Samuel conmigo. Aún no sabía cómo, pero estaba aprendiendo, estaba leyendo, estaba observando, estaba escuchando y estaba ahorrando cada centavo. No tenía un plan, pero tenía una razón, y eso era suficiente para seguir caminando, un paso a la vez. Tenía 14 años cuando Ruth me dio ese libro. No dijo mucho. Solo me lo entregó una tarde después de que terminé de lavar los últimos platos del almuerzo. «Léelo», dijo, y se alejó sin mirar atrás. La portada estaba gastada, los bordes doblados. No sabía quién era Anne Frank. Ni siquiera sabía deletrear bien su nombre. Pero lo tomé. Esa noche, después de que mi padre se fue a dormir y la casa quedó en silencio, salvo por el crujido de los tablones del piso, me cubrí con la manta y encendí mi pequeña linterna. Empecé a leer. Era sobre una niña que se escondía en un ático con su familia. Escribía sobre el miedo, sobre no poder salir afuera, sobre cómo la trataban como si no importara. Lo leí hasta que mis ojos ardieron. Leí sobre cómo escribía en la oscuridad, con miedo de hacer ruido. Leí cómo quería ser alguien, no solo una niña escondida. Lloré, no porque estuviera triste, porque sentí que ella era yo. No sabía que alguien más había sentido lo mismo. Nadie en mi pueblo hablaba de tener miedo. Nadie decía que estaba bien querer más, pero Anne sí lo hizo. Lo escribió. Escribí mi propio nombre en la primera página, justo debajo del suyo. Escribí: «Soy Helen. Estoy aquí». Fue la primera vez que sentí que existía fuera de lo que mi padre decía que era yo. A la mañana siguiente, llevé el libro a la escuela. Lo escondí en mi cuaderno, debajo de mi tarea de matemáticas. Lo leí durante el almuerzo, bajo la mesa. Lo leí de nuevo esa noche. Memorizaba las palabras. Las susurraba antes de dormir. «Quiero ser útil o dar alegría a las personas que me rodean», dije en voz alta una noche, sin importarme si mi padre me oía. Me oyó. Al día siguiente, entró a mi habitación mientras leía. No dijo nada al principio. Solo se quedó allí, respirando con dificultad. Luego agarró el libro. Intenté recuperarlo. Me empujó a un lado.
Lo rompió por la mitad. Luego lo rompió otra vez. El papel voló por todas partes. Tiró los pedazos al suelo. «Tonterías», dijo. Su voz era baja, pero cortaba más que una bofetada. «¿Crees que leer te hace mejor? ¿Crees que eres más inteligente que yo?» No respondí. Solo miré los trozos de papel en el suelo. No lloré. No me moví. Supe entonces que tenía miedo. No de mí, de lo que yo podría llegar a ser, de lo que yo podría recordar. Esa noche, recogí cada pedazo de papel que pude encontrar. Los pegué con cinta vieja de la caja de herramientas. Los guardé bajo mi colchón. Los leí de nuevo. Cada palabra, cada línea. Ya no necesitaba el libro completo. Tenía la verdad dentro de mí, y sabía que no podía quedarme. Empecé a planear esa misma noche. No se lo dije a Samuel. No quería darle falsas esperanzas. Tomé una bolsa de tela de la pila de ropa sucia. Metí 2 pedazos de pan que robé de la despensa. Tomé el frasco de pepinillos de la estantería, casi vacío, pero no me importó. Tomé el caballo de madera de Samuel, el que dormía con él todas las noches, el que yo tallé para él cuando tenía 12 años. Lo puse encima. No empacé ropa, no llevé zapatos, no los necesitaba. Conocía el camino a la casa de la tía May. Lo había recorrido una vez, años atrás, cuando fuimos a su casa en Navidad. Eran 9 millas, a través del bosque, pasando el viejo molino. Sabía el sendero de memoria. Esperé hasta que la luna estuvo alta. Desperté a Samuel sacudiéndole el hombro. No lloró, no preguntó por qué. Solo se sentó y asintió. Me puse la bolsa al hombro y tomé su mano. Salimos por la puerta trasera. No miramos atrás. No hablamos. Solo caminamos. El aire estaba frío. La tierra estaba húmeda por el rocío. Mis zapatos eran demasiado grandes. Mis pies dolían, pero no me detuve. Seguí adelante. Seguí sosteniendo la mano de Samuel. Le susurré: «Vamos a la casa de la tía May. Nos vamos». No dijo nada. Solo caminó más rápido cuando se cansó. No paramos hasta que el cielo empezó a clarear. Llegamos a la casa de la tía May justo antes del amanecer. Veía el humo saliendo de su chimenea. Sentí que mi pecho se aligeraba. Toqué la puerta. Esperé. Volví a tocar. Oí pasos. Luego una voz. «¿Quién es?», dije. «Tía May, soy Helen. Estoy aquí con Samuel». La puerta no se abrió. Hubo silencio. Luego la voz regresó, más baja. «No voy a abrir esta puerta, niña». Empecé a llorar. «Por favor, tía May, no tenemos a dónde ir». La puerta se abrió apenas lo suficiente para que su cara asomara. Se veía cansada. El cabello despeinado. No parecía sorprendida. «Tu papá me pagó», dijo. Dijo que si alguna vez aparecían, tenía que mandarlos de regreso. Me dio $200. Sentí que mis piernas se debilitaban. «¿Te pagó para que no nos ayudaras?». No respondió. Solo miró a Samuel. Él sostenía con fuerza el caballo de madera, los ojos muy abiertos. «No se van a quedar aquí», dijo ella. «No quiero problemas». Cerró la puerta, con fuerza. Oí el cerrojo. Me quedé allí con Samuel, sosteniendo su mano, la bolsa pesada en mi hombro. Regresamos. No hablamos. No lloramos. Solo caminamos. El sol salió. Los pájaros cantaron. El mundo siguió su curso. Pero yo sabía que había fracasado. Había intentado y había perdido. No volví a huir. Ni siquiera lo pensé. Después de eso, dejé de hablar de irme. Dejé de mirar el camino. Dejé de esperar. Mi padre no dijo nada al respecto. No me golpeó. No gritó. Solo me vigiló más. Se quedaba más tiempo en su silla. Me miraba fijamente cuando pasaba. No sabía si estaba orgulloso de que hubiera regresado o enojado porque lo intenté. No me importó. Solo hice lo que me decían. Limpié, cociné, lavé. Mantuve a Samuel callado. Me aseguré de que ya no preguntara por mamá. Dejé de leer. Dejé de escribir. Dejé de soñar. Una noche puse las páginas rotas del diario de Anne Frank en el fondo de la estufa de leña. Las encendí. Las vi arder. No lloré. Solo me quedé allí hasta que el último pedazo se convirtió en ceniza. Me dije que tal vez ella estaba equivocada. Tal vez no se podía escapar. Tal vez solo había que vivir con eso. Pero guardé el caballo de madera.
Lo escondí bajo mi cama. Cada noche lo tocaba antes de dormir. Susurraba, sigo aquí. No sabía si eso era suficiente, pero no sabía qué más hacer. No volví a huir, no porque me hubiera rendido, porque sabía que no podía hacerlo sola. No le conté a Samuel lo que pasó. No le hablé de la tía May. No le dije nada del dinero. Solo le dije, no estaba en casa. Me creyó, no preguntó. Solo abrazó con más fuerza su caballo de madera. Empecé a trabajar más duro en el comedor. Lavaba los platos más rápido. Tomaba turnos extra. Ahorraba cada centavo. No lo gastaba en dulces, calcetines ni zapatos nuevos. Lo guardaba. Sabía que no podía huir con los pies descalzos. No podía irme sin comida. No podía llevarme a Samuel asustado. Necesitaba más. Necesitaba un plan. Empecé a leer de nuevo. No libros, letreros, menús, horarios de autobús. Memorizaba los nombres de los pueblos. Aprendí a leer un mapa. Le hacía preguntas a Ruth. ¿Qué tan lejos está Nashville? ¿Se puede ir en autobús? ¿Necesitan trabajadores? Ella no respondía de inmediato. Solo me miraba. Luego decía, sigues aquí. Eso significa que sigues luchando. No sabía si era verdad, pero seguí ahorrando, seguí observando, seguí esperando. No huí, pero no dejé de pensarlo. No dejé de esperar. Solo dejé de mostrarlo, porque si lo mostraba, me lo quitarían. Y no podía permitir que le quitaran también a Samuel. Todavía tengo el caballo de madera. Lo he guardado todos estos años. Está roto ahora, una pata suelta, la pintura descascarada, pero sigo teniéndolo en mi cómoda. Lo toco cada noche antes de dormir. No sé por qué. Tal vez porque es lo único que pude salvarle. Tal vez porque es lo último que sostuve antes de darme cuenta de que no podía salvarlo. Nunca volví a huir, pero nunca dejé de buscar una salida. Solo aprendí a esperar, a planear, a callar, a ser fuerte en el silencio. Eso es lo que me convertí. No una niña que huyó, una niña que se quedó, y cuando llegó el momento, estaba lista. No porque no quisiera irme, sino porque sabía que tenía que hacerlo, y lo haría, algún día. Solo que no sabía entonces que David me estaría esperando, no en una casa, no en un pueblo, sino en medio de una calle, con un medallón de media luna, y una voz que decía, me llamo David. No sonrió, no me abrazó, solo deslizó un papel sobre el escritorio. Conseguiste la beca, dijo. Cubren todo, alojamiento, comida, libros incluidos. Lo miré como si fuera una trampa. No entendía todas las palabras escritas, pero sabía lo que significaba. Podía irme, podía salir de allí. Levanté la vista y ella asintió, como si ya supiera que diría que sí. Pero no podía aceptar sin la firma de mi padre. Esa noche fui a casa y se lo conté. No dijo nada al principio, solo se quedó sentado en su silla, mirando la pared. Le pregunté de nuevo, ¿puedo irme? Me miró como si le estuviera pidiendo veneno. No, dijo, no te vas. Aquí te necesitamos. No lloré, no rogué. Sabía que diría que no. Por eso fui a ver a Ruth a la mañana siguiente, antes de la escuela. No dije mucho, solo le entregué la carta. La leyó despacio. Luego sacó su cuaderno y escribió algo. Dijo, yo me encargo. 2 días después, llegó a mi casa con una firma falsa. Ni siquiera intentó que se pareciera a la de él. Parecía escrita por un niño, pero ponía su nombre, Elias Whitmore. No me preguntó si estaba segura. No me dijo, estoy orgullosa de ti. Solo dijo, empaca lo que necesites, nos vamos al amanecer. Empaqué una sola bolsa, 2 pares de pantalones, 3 camisas, mi cuaderno, mi lápiz y el caballo de madera que Samuel me había dado el día que empecé a trabajar en el comedor. No llevé nada más. No quería cargar con más de lo necesario. Esa mañana, Ruth me llevó en su vieja camioneta. Olía a humo y a café. No habló mucho. Solo mantuvo los ojos en el camino. Miré por la ventana mientras pasábamos por los campos, el granero, la casa. Vi a Samuel parado en el patio. Era pequeño. Llevaba la misma camisa de siempre. Una mano agitaba un saludo. La otra apretaba el caballo de madera contra su pecho. No corrió tras nosotros. No lloró. Solo se quedó ahí, mirando. Quise gritarle que viniera. Quise decirle que volvería, pero no lo hice.
Solo lo miré hasta que la casa desapareció. No me di la vuelta otra vez. Ni siquiera me atreví, porque si lo hacía, me rompería. Y no podía romperme. No entonces. Nunca más. La escuela no se parecía en nada a mi casa. Tenía pisos limpios, ventanas de verdad, casilleros con números. No sabía cómo usar un casillero. Pensé que la llave era para otra cosa. No sabía cómo levantar la mano en clase. No sabía cómo sentarme a una mesa con otros niños y comer sin mirar al suelo. No sabía cómo usar un uniforme que no oliera a tierra. Usé mi ropa vieja la primera semana. Me recogí el pelo. Solo hablaba cuando me hablaban. No reí. No sonreí. No hice amigos. Comía en la biblioteca. Dormía con mis libros. Estudiaba hasta que los ojos me ardían. Escuchaba música en una radio rota que compré con mi mesada. No les dije a nadie que era de Cedar Ridge. No les conté de mi padre. No les hablé de Samuel. Les dije que mi madre estaba muerta. Era más fácil que decir que se había ido. Más fácil que admitir que él la había echado. Cambié la forma de decir mi nombre. Helen Whitmore se convirtió en Helen W. Cambié la forma de caminar. Dejé de encorvarme. Dejé de mirar al suelo. Empecé a sostener la cabeza en alto, incluso cuando tenía miedo. Empecé a usar el pelo suelto. Empecé a hablar más fuerte. No lo hice por valentía. Lo hice porque pensé que si actuaba como otra persona, tal vez podría convertirme en ella. Tal vez podría olvidar quién era. Tal vez podría olvidar al niño en el patio con su caballo de madera. Por la noche me acostaba y escuchaba el viento afuera. No sonaba como el viento de mi casa. Sonaba a nada. Frío, vacío. Cerraba los ojos y veía a Samuel. Lo oía. No en mi cabeza. No como un recuerdo. Como si estuviera ahí mismo. ¿Por qué no volviste? Su voz era suave. No enojada. Solo triste. Como si esperara mi respuesta. No respondí. Solo apreté más fuerte el caballo de madera. Lo guardaba bajo mi almohada. Lo tocaba cada noche antes de dormir. No dormía mucho. Soñaba con la casa. Soñaba con la cocina. Soñaba con el crujido del piso cuando mi padre caminaba. Soñaba con el silencio después de que golpeaba a mi madre. Soñaba con la cara de Samuel cuando agitó la mano. Soñaba con la forma en que sostenía el caballo como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. Me despertaba cada mañana con la cara mojada. No lloraba frente a nadie. Me secaba los ojos con la manga. Me cepillaba los dientes con más fuerza. Me lavaba la cara con agua fría. Me decía que solo era un sueño. Me decía que él estaba bien. Me decía que estaba mejor sin mí. Pero sabía que mentía. Sabía que lo había dejado. Sabía que no peleé. Sabía que huí. Y cada vez que me miraba al espejo, no veía a una chica con una beca. Veía a una chica que huyó. Escribía cartas a Samuel. Las escribía cada semana. No las enviaba. Las guardaba en una caja de zapatos bajo mi cama. Escribí: Samuel, estoy aprendiendo a leer más rápido. Saqué un 10 en matemáticas. Escribí: vi una vaca hoy. Me recordó a la del granero. Escribí: extraño tu risa. Extraño cómo entrabas corriendo a la casa gritando. Escribí: siento no haber regresado. No las firmaba. No ponía fechas. Solo escribía, las doblaba y las guardaba. No quería que nadie las encontrara. No quería que supieran que aún me importaba. No quería parecer débil. No quería ser la chica que no pudo irse. No quería ser la hermana que abandonó a su hermano. Así que estudié más. Trabajé más. Conseguí un trabajo limpiando el laboratorio de ciencias después de clases. Ahorré cada $1. Compré un abrigo de segunda mano. Compré un par de zapatos nuevos. No compré dulces. No compré libros nuevos. Guardé todo. Me decía que usaría ese dinero para regresar, para buscarlo, para llevármelo lejos. Pero nunca lo hice. Nunca volví. Nunca escribí una carta que dijera, voy por ti. Solo seguí escribiendo las que nunca envié. Guardé el caballo de madera. Guardé el silencio. Guardé la culpa. Vivía dentro de mí. Cada día, cada noche, incluso cuando sonreía. Incluso cuando aprobaba mis exámenes. Incluso cuando me decía que era libre. No lo era. Solo me escondía. Me gradué a los 17. No hubo fiesta. No tuve vestido de ceremonia.
Usé el mismo vestido negro que llevé al funeral de mi madre. Hice la fila con los demás. Tomé mi diploma. No miré a la multitud. No busqué mi nombre en el programa. Solo salí del escenario. Nadie aplaudió por mí. Nadie me abrazó. No me importó. No quería que supieran que era la chica de Cedar Ridge. No quería que supieran que tenía un hermano. No quería que supieran que yo era quien se había ido. Tomé el autobús esa noche. No miré atrás. No lloré. Solo me senté, mirando por la ventana, sosteniendo el caballo de madera en mi regazo. No fui a casa. Fui a la ciudad. Conseguí un trabajo en un comedor. Alquilé una habitación con una estufa rota. Empecé a estudiar para la universidad. Me decía que construía una nueva vida, pero cada vez que oía reír a un niño, me paralizaba. Cada vez que veía a un niño de pelo oscuro y nariz pequeña, apartaba la mirada. Cada vez que pasaba junto a un granero, contenía la respiración. No sabía cómo ser feliz. No sabía cómo sentirme segura. Solo sabía que debía seguir avanzando, debía seguir fingiendo, debía seguir huyendo, porque si me detenía, lo oiría. ¿Por qué no volviste? Y no tenía respuesta. Aún no la tengo. Todavía tengo el caballo de madera. Está roto ahora. Una pata suelta. La pintura se ha descascarado en varios lugares. Lo guardo en mi cómoda. Lo toco cada noche antes de dormir. No rezo. No canto. Solo lo sostengo y susurro su nombre. Samuel. No lo salvé. No lo traje de vuelta a casa. No peleé por él. Huí y cargué con su silencio. Todos los días, todos los años, hasta esta casa, hasta este momento. Pensé que lo había dejado atrás, pero no fue así. Siempre estuvo ahí, en el silencio, en los sueños, en la forma en que aún me estremezco cuando alguien alza la voz, en la manera en que sigo mirando por encima del hombro cuando camino sola. Pensé que era fuerte porque sobreviví, pero no lo era. Solo tenía miedo. Y ahora, después de todos estos años, después de ver el rostro de David, después de escuchar su voz, después de ver ese medallón de media luna, finalmente entiendo la verdad. No abandoné a Samuel porque tuviera que hacerlo. Lo dejé porque tenía miedo. Y he estado huyendo desde entonces. Cumplí 18 años y salí de esa escuela con mi diploma en una mano y un boleto de autobús en la otra. No miré atrás ni una sola vez. Subí al autobús con destino a Nashville y me senté junto a la ventana, viendo cómo Cedar Ridge desaparecía a mi espalda. Llevaba una sola maleta. Estaba vieja y agrietada. Dentro tenía 2 pares de pantalones, 3 camisas, mi cuaderno lleno de palabras que Ruth me había enseñado y el caballo de madera que Samuel me dio antes de irme. No me despedí de nadie, no de mi padre, no de los vecinos, ni siquiera de la señora Lila ni de Ruth. Solo me fui. Cuando llegué a la ciudad, encontré una habitación encima de una lavandería. Olía a jabón y ropa húmeda. La cama era pequeña y la manta era delgada, pero era mía. Conseguí un trabajo como secretaria en una oficina de seguros. Tecleaba rápido. Contestaba teléfonos. Preparaba café para hombres que nunca decían gracias. Trabajaba todo el día y luego iba a clases por la noche. Contabilidad, matemáticas, redacción empresarial. Mis pies dolían, mis ojos ardían por la luz del aula, pero seguía adelante. Ahorraba cada dólar. No salía. No compraba ropa nueva. No comía fuera. Cocinaba arroz y frijoles en una hornilla. Quería algo más que aquella vida. Quería salir. Y poco a poco fui subiendo. A los 25 años ya tenía mi título. Conseguí un mejor trabajo en una inmobiliaria. Usaba trajes. Tenía mi propio escritorio. Empecé a ganar dinero de verdad. Fue entonces cuando conocí a Charles Whitmore. Era mayor que yo, unos 32 años. Trabajaba en gestión de construcción. Nos conocimos en un comedor, el mismo tipo de lugar donde Ruth solía trabajar. Era educado. Me abría la puerta. Me preguntó si podía sentarse frente a mí cuando el lugar se llenó. Empezamos a hablar. No de cosas importantes, solo del clima, del tráfico, de una película que daban en el centro. No intentó impresionarme. Escuchaba. Eso fue lo que me hizo confiar en él. Después de unas semanas, me invitó a salir. Dije que sí. Nuestra primera cita fue en un parque. Caminamos, hablamos. Me contó que había perdido a su madre siendo niño.
Yo no le hablé de mi padre, no le conté de Samuel, pero me sentí segura con él. 6 meses después, me propuso matrimonio. Volví a decir que sí. No porque estuviera enamorada desde el principio, sino porque era estable, porque nunca alzaba la voz, porque me miraba como si yo importara. Nos casamos en una iglesia pequeña, sin fiesta grande, solo nosotros y unos cuantos compañeros de trabajo. Luego compramos una casa, grande, blanca, en Windmere Hill, con porche y jardín. Por primera vez, pensé que tal vez era libre. Creí que había dejado todo atrás: la granja, el silencio, el miedo, la culpa. Pensé que había construido algo real. Charles me llamaba Helen Whitmore ahora. La gente en el trabajo me respetaba. Usaba ropa bonita. Conducía un auto limpio. Iba a cenas formales. Sonreía cuando me preguntaban por mi infancia. Decía: fue tranquila. Un pueblo pequeño. Nunca decía más. Pintaba sobre el pasado como quien pinta sobre una mancha. Pensaba que si me mantenía ocupada, si actuaba lo suficientemente normal, los recuerdos dejarían de doler. A veces, al pasar junto a un niño que se parecía a Samuel, apartaba la mirada rápido. A veces, cuando Charles me tocaba el brazo, me estremecía sin querer. Pero él nunca presionaba. Solo esperaba. Me daba espacio. Y yo me permití creer que estaba bien. Me decía que Samuel estaba mejor sin mí, que había seguido adelante, que no se acordaba. No escribí, no llamé, no busqué, lo enterré profundo. Pensé que estaba a salvo, pensé que estaba curada, pero no lo estaba. Solo me escondía. Y entonces, cuando tenía 30 años, llegó la carta. Estaba en el buzón, entre las facturas y los folletos del supermercado. Un sobre blanco, sencillo. Mi nombre escrito con letra temblorosa. No mecanografiado, no impreso, a mano. Conocía esa letra. No la veía desde hacía 12 años, pero la reconocí al instante. Mi corazón se detuvo. Me senté allí mismo, en el pasillo, con la carta en las manos. No la abrí rápido. La sostuve. La miré. Sentía el pulso en los dedos. Luego la rasgué. Adentro había una sola hoja de papel, doblada una vez. La leí despacio. Helen, decía, papá murió el mes pasado. Ahora estoy solo. Recuerdo todo. ¿Y tú? Eso era todo. Sin dirección de regreso. Sin firma. Solo esas palabras. Dejé caer el papel. Me deslicé de la silla y me senté en el suelo. La cocina estaba iluminada. La luz del sol entraba por la ventana. El reloj marcaba el tiempo, pero yo no oía nada. Solo miraba esas palabras. Recuerdo todo. ¿Y tú? Sí, recordaba todo. Su rostro, su voz, la forma en que sostenía el caballo de madera, cómo agitó la mano la última vez que lo vi. Recordaba el granero. Recordaba la puerta de la tía May cerrándose de un golpe. Recordaba haberlo dejado. Recordaba haber huido. Y supe, en ese mismo instante, que lo había fallado. Todos esos años fingiendo no importaban. La casa, el trabajo, el matrimonio, no significaban nada si había dejado a mi hermano atrás. Me quedé allí mucho tiempo, no sé cuánto. El sol se movió por el suelo. El reloj pasó de la hora del almuerzo a la tarde. No comí, no me moví. Solo sostuve la carta. Finalmente me levanté. Fui a mi escritorio. Saqué papel y pluma. Mi mano temblaba al empezar a escribir. Escribí: Samuel. Recibí tu carta. Lo siento mucho. Debí haber regresado. Debí haber peleado. Ya no estás solo. Ven a quedarte conmigo. Tengo una casa. Tengo comida. Tengo amor. Eres mi hermano. Voy a cuidarte. Solo ven. Lo escribí una y otra vez hasta que sonó bien. Lo metí en un sobre. Lo sellé. Escribí su nombre. No sabía a dónde enviarlo, así que fui a la oficina de correos. Le pregunté a la mujer detrás del mostrador: ¿sabe dónde vive Samuel Whitmore en Cedar Ridge? Lo buscó. Solo había uno. Pagué extra por seguimiento. Le entregué la carta. La vi meterla en el contenedor. Salí. No lloré. Solo volví a casa en auto. Me senté en el porche. Esperé. Cada día revisé el buzón. Cada día esperé. Imaginé que bajaba del autobús. Imaginé abrazarlo.
Imaginé cocinar para él. Imaginé contarle de mi vida. Imaginé que conociera a Charles. Imaginé que riera. Esperé 2 semanas. Luego 3. Ninguna respuesta. Ninguna llamada. Nada. Llamé al número que me dio la oficina de correos. Contestó una mujer. Dijo que era vecina. «¿Samuel?», dijo. «No ha vivido aquí desde que murió su papá. Se fue justo después del funeral. No dijo a dónde. No dejó nota. Solo se fue». Colgué. Me senté de nuevo en la cocina. El mismo lugar. El mismo suelo. Miré las paredes, las fotos, los muebles, todo lo que había construido. Y supe que no era suficiente. No había escapado. Solo había corrido lo suficiente para fingir. Samuel estaba ahí afuera, solo. Y yo le había escrito una carta en vez de ir a buscarlo. Debí tomar el autobús. Debí tocar en cada puerta. Debí buscar hasta encontrarlo. Pero no lo hice. Escribí una carta. Y él nunca vino. 2 semanas después de recibir la carta de Samuel, la policía vino a mi puerta. No en un coche con luces parpadeantes, no con sirenas. Solo 2 agentes con ropa civil, de pie en el porche, mirándome como si tuvieran miedo de que me desmoronara. Uno de ellos sostenía un pequeño sobre. Dijo: «Señora Whitmore, encontramos a su hermano, en la casa donde creció. Cedar Ridge». No me moví. No pregunté cómo. No pregunté por qué. Solo asentí. Los dejé entrar. Me dijeron que lo habían encontrado en el suelo de su habitación. La calefacción estaba rota. Las ventanas agrietadas. La electricidad llevaba meses cortada. No había comida en la cocina. Solo unas cuantas latas, oxidadas y vacías. Sobre su pecho hallaron una Biblia. Era vieja, la cubierta rasgada, las páginas amarillentas. Debajo de su almohada encontraron mi foto, la que me tomaron cuando tenía 8 años, la que guardé en el cajón de mi cómoda durante años, la que le di el día que me fui. Él la había conservado todo ese tiempo. No lloré cuando me lo dijeron. No grité. No me moví. Solo me senté en el sofá y me quedé mirando la pared. Mis manos estaban frías. Mi pecho se sentía lleno de piedras. Charles vino y me abrazó. Dijo: «Lo siento mucho, Helen». No respondí. Ni siquiera lo miré. Solo me quedé allí, pensando en cómo estuvo solo, en cómo tuvo frío, en cómo murió sin que nadie le sostuviera la mano. Pensé en cómo debió haber intentado calentarse, en cómo debió mirar por la ventana, esperando que alguien llegara. Pensé en cómo tal vez susurró mi nombre antes de dejar de respirar. Me culpé. Debí haber regresado. Debí haber buscado con más insistencia. Debí haber llamado a la policía cuando supe que vivía en esa casa. Debí haber escrito más cartas. Debí haber vuelto antes. Debí haber estado allí. Debí haber sido la hermana que no huyó. Debí haber sido quien lo salvó. No hablé durante 3 días. No comí. No me cepillé los dientes. No encendí las luces. Solo me senté en la oscuridad. Charles me trajo sopa. La dejó en la mesa. No la toqué. Intentó hablarme. No respondí. Se sentó a mi lado. No dijo nada. Solo me tomó la mano. No la retiré. No la solté. Pero no sentí nada. Me sentía hecha de piedra. La casa parecía una tumba. Cada habitación tenía su fantasma. La cocina donde solía sentarse en el suelo a comer galletas. El pasillo donde corría y chocaban contra la pared. El granero donde lo encontré llorando. La cama donde murió. No entré en su habitación. No pude. Me quedé en la mía. No dormí. Solo miré al techo. Pensé en su voz. Pensé en que nunca pidió mucho. Solo un poco de comida. Solo un poco de amor. Solo un poco de tiempo. Pensé en que yo era la única que alguna vez lo abrazó. La única que le dijo que importaba. Y lo dejé ir. Lo dejé morir solo. No lloré. No grité. Solo me sentí vacía. Como si alguien me hubiera sacado todo y no hubiera dejado nada. A la mañana del 4.º día, me desperté porque el sol entraba por la ventana. Estaba brillante, demasiado brillante. Me senté. Me dolía la cabeza. Tenía la garganta seca. Me levanté. Caminé hasta la cómoda. Abrí el cajón. Saqué la última carta de Samuel. La que había guardado. La que había leído 100 veces. Me senté en el suelo.
La abrí de nuevo. Leí el frente. Helen, papá murió el mes pasado. Ahora estoy solo. Recuerdo todo. ¿Y tú? La di vuelta. Miré el reverso. Nunca lo había visto antes. Nunca lo había notado. Allí, en lápiz tenue, escrito tan suavemente que casi lo pasaba por alto, estaban 2 palabras. No estés triste. Y debajo, con la misma letra temblorosa, tú fuiste la única que me amó bien. Me quedé mirando esas palabras. Las leí una y otra vez. Mis manos empezaron a temblar. Mi garganta se cerró. Apreté el papel contra mi pecho. Intenté respirar. No pude. Empecé a llorar. No lágrimas calladas. No sollozos lentos. Lloré como no lo había hecho en 10 años. Lloré hasta que me dolió el pecho. Lloré hasta que me arden los ojos. Lloré hasta que no pude hacer sonido alguno. Lloré hasta quedar vacía de nuevo. Pero esta vez no sentí nada. Sentí todo. Todo el dolor. Toda la culpa. Todo el amor. Todo el arrepentimiento. Apreté la carta contra mi rostro. La olí. Sentí la aspereza del papel. Recorrí las marcas del lápiz con el dedo. Susurré su nombre. Samuel. Lo repetí una y otra vez, como una oración, como una promesa. No paré hasta que no tuve voz. Ese día me levanté. No esperé a Charles. No esperé a que saliera el sol. Me levanté de la cama, me puse el abrigo, caminé a la cocina, hice café. No lo bebí. Solo sostuve la taza. Miré por la ventana. Los pájaros cantaban. El viento soplaba. El mundo seguía adelante. Pero yo no quería que así fuera. No quería seguir. Pero sabía que tenía que hacerlo. Fui al armario. Saqué la vieja caja de zapatos que guardaba bajo mi cama. La abrí. Dentro estaban los dibujos que hice de los collares. La luna llena. La media luna. Los saqué. Los sostuve. Miré las líneas del lápiz. Recordé el día que los hice. Recordé cómo sostenía la manita de David. Recordé cómo le susurré. Siempre se encontrarán. Pensé en Samuel. Pensé en cómo guardó la foto, cómo guardó la carta, cómo escribió esas palabras. No me odiaba. No me culpaba. Dijo que yo fui la única que lo amó bien. Eso era suficiente. Era todo. No necesitaba ser perdonada. Necesitaba hablar. Necesitaba decir la verdad. No tenía que arreglar el pasado. Tenía que asegurarme de que nadie más tuviera que vivir como él. No tenía que ser valiente por mí. Tenía que serlo por él. Por cada niño oculto, por cada mujer a la que le dicen que se calle. Hablaría, aunque nadie me escuchara, aunque me llamaran loca, aunque me dieran la espalda. Hablaría, porque Samuel no tuvo voz. Pero yo sí. Empecé a escribir esa noche. No escribí un libro. No escribí una carta al periódico. Escribí en una libreta. Escribí todo. Escribí sobre la granja, el silencio, los puños, el frío, el hambre, cómo Samuel me miraba como si yo fuera su mundo entero. Escribí sobre el día que me fui, cómo agitó la mano, cómo sostenía el caballo. Escribí sobre la carta, cómo escribió, tú fuiste la única que me amó bien. Escribí hasta que me dolió la mano. Escribí hasta que no pude ver la página por las lágrimas. No lo escondí. No lo quemé. No lo encerré. Lo dejé sobre la mesa de la cocina. Charles lo vio, lo tomó, lo leyó. No dijo nada. Solo se sentó a mi lado. No me abrazó. No lloró. Solo me tomó la mano y dijo, «Estoy aquí». Eso fue suficiente. No necesitaba que me entendieran. Solo necesitaba decirlo. No necesitaba que me creyeran. Solo necesitaba hablar. No tenía que arreglar el mundo. Solo tenía que ser la voz de quienes no la tenían. Escribí todos los días. Escribí sobre la verdad. Escribí sobre el dolor. Escribí sobre el amor. Escribí porque Samuel no pudo. Escribí porque se lo debía. Sabía que si no lo hacía, moriría por dentro. Escribí porque aún estaba aquí. Y mientras estuviera aquí, hablaría. No le dije a nadie que escribía. No se lo dije a Jessica. No se lo dije a Steven. No se lo dije a la policía. Solo escribí. Cada mañana, cada noche. Escribía al despertar. Escribía al acostarme. Escribía mientras comía. Escribía mientras me sentaba en el jardín.
Escribí hasta que la libreta se llenó. Luego conseguí otra, y otra más. No me importaba si alguien las leía. No me importaba si se reían. No me importaba si me llamaban una vieja loca. Escribía porque Samuel me lo pidió. No estés triste. Y ya no lo estaba. Ya no más. Estaba enojada. Estaba fuerte. Estaba lista. Escribía porque sabía que el silencio fue lo que lo mató. Y nunca más volvería a callarme. No escribía para sanar. Escribía para luchar. Para asegurarme de que nadie más tuviera que morir solo en una casa fría, sin que nadie le sostuviera la mano. Escribía porque era su hermana, y nunca permitiría que alguien olvidara que él existió. Escribía porque aún estaba aquí, y hablaría, no por mí, por él, por cada niño que nunca fue visto, por cada mujer a la que le dijeron que se callara. Escribía, y seguiría escribiendo, hasta que el mundo tuviera que escuchar, hasta que la verdad ya no pudiera enterrarse, hasta que alguien más encontrara el valor de decir, yo también lo vi. No fui para sentirme mejor. Fui porque no podía quedarme sola en esa casa grande con el silencio. El refugio estaba en un edificio de ladrillo en las afueras del pueblo, con una cocina pequeña, unas cuantas camas y un sofá que siempre olía a lejía y café quemado. Las mujeres allí no hablaban mucho al principio. Se sentaban en las esquinas, bajaban la cabeza y se abrazaban sus sudaderas como si eso las protegiera. No les dije quién era. No les dije que era rica. No les dije que era abuela. Solo aparecía cada martes y jueves. Llevaba calcetines limpios. Preparaba té. Me sentaba y escuchaba. Una noche llegó una chica llamada Ellie. Tenía 15 años. Su cara era demasiado joven para la forma en que me miraba, como si ya hubiera visto demasiado. Tenía una pancita bajo su sudadera. No dijo de dónde venía. No dijo quién era el padre. Solo se sentó en el suelo a mi lado, envuelta en una manta, mirando la pared. No le pregunté nada. Solo le entregué una taza de té. La tomó, pero no bebió. Luego me miró y dijo, ¿cómo saliste de ahí? No supe qué responder. Pensé en irme. Pensé en mentir, pero no lo hice. Le dije la verdad. Le hablé de la granja en Tennessee. Le conté que vi a mi padre golpear a mi madre. Le dije que lo vi y no dije nada. Le conté cómo intenté huir con mi hermano y cómo la tía May nos cerró la puerta en la cara. Le dije que dejé a Samuel atrás cuando me dieron la beca. Le dije que pensé que era valiente por irme, pero no lo era. Solo tenía miedo. Le dije que no lo visité después de que murió. Le dije que todavía tengo su caballo de madera. No lloré mientras hablaba. Mi voz no tembló. Solo dije las palabras como si leyera una lista. Cuando terminé, Ellie no dijo nada. Solo se acercó más. Apoyó la cabeza en mi hombro. Me abrazó con fuerza, como si tuviera miedo de que desapareciera. No pude respirar. No porque me apretara mucho, sino porque nadie me había abrazado así en 30 años. Ni desde que Arthur murió. Ni desde que Samuel se fue. No la empujé. Solo me quedé quieta. La dejé llorar sobre mi blusa. La dejé abrazarme. Y por primera vez, no me sentí un fantasma. Después de esa noche, empecé a escribir. No lo hice para nadie más. No lo hice para publicarlo. Lo hice porque necesitaba sacarlo de mi cabeza. Cada noche, después de que Charles se iba a dormir, me sentaba a la mesa de la cocina con un bloc amarillo y un bolígrafo barato. Escribí sobre la primera vez que vi a mi padre golpear a mi madre. Escribí sobre el olor del granero cuando Samuel lloraba. Escribí sobre cómo me miró la enfermera del hospital cuando me dijeron que David había muerto. Escribí sobre el día que lo vi en la esquina, cómo su cara era idéntica a la de Matthew, cómo sus ojos estaban llenos de miedo, cómo dijo, mi papá me dijo que no confiara en nadie. Escribí sobre el día que Steven me llamó loca. Escribí sobre Sarah llorando como si yo fuera la que la lastimaba. Escribí sobre el día que Jessica me creyó. Escribí hasta que me dolió la mano. Escribí hasta llenar las páginas. Escribí hasta que olvidé cómo callarme. No lo edité. No corregí la gramática. No lo hice sonar bonito. Solo lo escribí como sucedió. Escribí la verdad. Incluso las partes que me hacían sentir vergüenza. Incluso las partes que me hacían sentir que no merecía ser feliz. No se lo mostré a nadie. Al principio, solo guardé el blog bajo mi cama.
al lado de la caja de terciopelo con los diseños de los collares. Una noche, Charles entró a la cocina mientras aún escribía. No dijo nada. Solo se sentó frente a mí. Tomó el bloc. Leyó la primera página. Luego la segunda. Siguió leyendo. No me moví. No le pedí que parara. Leyó todo. Cuando terminó, dejó el bloc despacio. No dijo, lo siento. No dijo, eres fuerte. Solo dijo, esta no es solo tu historia, es una advertencia, una luz. Lo miré. No supe qué decir. No lloró, no me abrazó. Solo se levantó, me besó la frente y se fue a dormir. Fue la primera vez que sentí que alguien me entendía, no por lástima, sino porque me vio. Vio lo que viví. Empecé a leer mis escritos en voz alta en el grupo de apoyo. No lo planeé. Solo me levanté una noche después de que Ellie hablara de cómo su madre la golpeaba con un cinturón. No pedí permiso, solo dije, tengo algo que decir. Todos me miraron. Sentí que mis manos temblaban. Sentí que se me cerraba la garganta, pero empecé a leer. Leí sobre la granja. Leí sobre la noche que mi madre cayó. Leí sobre el caballo de madera. Leí sobre el collar de media luna. Leí sobre el día que vi a David en la calle. No lo leí como un cuento. Lo leí como si hablara conmigo misma. Mi voz era baja. A veces se quebraba. No paré. Seguí hasta la última página. Cuando terminé, nadie aplaudió. Nadie dijo nada por un largo rato. Luego, una mujer en la esquina, con una cicatriz en la mejilla, susurró. Esa es mi historia también. Otra mujer, mayor, con el pelo gris recogido, dijo. No creí que alguien lo diría en voz alta. Una chica joven, de unos 17 años, empezó a llorar. No lo ocultó, solo dejó que pasara. No dije nada más, solo me senté. No me sentí orgullosa, no me sentí valiente, solo sentí que por fin había dejado de mentir. La semana siguiente volví, leí otra página, luego otra. No lo leí todo de una vez. Leía un poco cada vez. Leí sobre el día que dejé a Samuel. Leí sobre el día que pensé que estaba loca. Leí sobre el día que sostuve los collares de David y lloré porque creí que lo había perdido para siempre. Cada vez que leía, alguien más hablaba. Una mujer me dijo que le habían dicho que su bebé había muerto, pero nunca vio el cuerpo. Una madre dijo que su marido le aseguró que imaginaba cosas después de ver a su hijo golpeado. Una adolescente dijo que su padrastro la acusó de mentir sobre el abuso. No les di consejos, no les dije qué hacer, solo escuché. Y seguí leyendo. Entonces entendí que sanar no era olvidar. No era fingir que no pasó. No era seguir adelante. Era decirlo en voz alta. Era dejar que alguien más te escuchara. Era saber que no eras la única que había sido silenciada. Y cada vez que alguien asentía, o lloraba, o susurraba yo también, me sentía un poco menos sola. No publiqué esas páginas. No las envié a los periódicos. No hice un video. No quería ser famosa. No quería que me llamaran heroína. Solo quería ser escuchada. Quería que alguien supiera que una abuela, rica, callada y mayor, vio a su nieto vivo después de que le dijeron que había muerto. Quería que alguien supiera que una mujer puede ser llamada loca y aún así conocer la verdad. Quería que alguien supiera que una hermana que huyó puede cargar con la culpa durante 30 años. No escribí para arreglar el pasado. Escribí porque aún estaba viva. Y mientras estuviera viva, le debía a David decir lo que pasó. No escribí para que sintieran lástima. Escribí para que no olvidaran. Escribí para que, si otra mujer veía a un niño vendiendo chicles en la calle y se parecía a su hijo, no se riera. No pensara que estaba perdiendo la cabeza. Supiera qué hacer. Escribí para que nadie más tuviera que sentarse sola en una casa grande, sosteniendo un caballo de madera, preguntándose si lo imaginaba todo. Escribí porque por fin entendí. El silencio no protege a nadie. Solo deja que el dolor siga creciendo. Y ya no iba a callarme. No necesitaba un contrato editorial. No necesitaba una entrevista en la tele. Solo necesitaba decirlo. Y cuando lo hice, no me sentí una víctima. Me sentí una testigo. Y eso era suficiente. Seguí leyendo en el refugio. Seguí escribiendo. No paré.
ni después del juicio, ni después de que David regresó a casa, ni después de que Sara fue a la cárcel y Roger quedó encerrado. Seguí escribiendo. Escribí sobre el día que David sonrió por primera vez. Escribí sobre el día que me dejó abrazarlo sin estremecerse. Escribí sobre el día que Matthew corrió hacia él y gritó, «¡Tengo un hermano!». Escribí sobre cómo David sostenía el auto de juguete que Rosa le dio, como si fuera lo único que le quedaba delante. Escribí sobre la noche que lo encontré llorando en su habitación, susurrando, «Pensé que me habías olvidado». Escribí sobre cómo lo abracé y le dije, «Nunca, nunca te olvidé». Escribí porque aún tenía cosas que decir. Escribí porque aún tenía dolor. Escribí porque aún tenía amor. No escribí para sanar. Escribí porque sanar no es algo que terminas, es algo que cargas. Escribí porque no quería olvidar el rostro de David cuando pronunció mi nombre por primera vez. Escribí porque no quería olvidar el sonido de su voz. Escribí porque no quería olvidar el peso de su mano en la mía. Escribí porque sabía que si paraba, podría empezar a creer las mentiras otra vez. Que estaba loca, que lo imaginaba, que era demasiado vieja para importar. Escribí para probar que aún estaba aquí. Y lo estaba. Seguía aquí. Y seguiría escribiendo. No por fama, no por dinero, no por lástima, sino porque lo había vivido. Y me negaba a que alguien más lo viviera solo. Todavía tengo los blocs amarillos. Los guardo en una caja bajo mi cama. No los abro todos los días, pero sé que están ahí. Sé que las páginas están llenas. Sé que la verdad está escrita. No los leo cuando estoy triste. No los leo cuando estoy feliz. Solo sé que están ahí, como una promesa, como un registro, como una puerta que no cerré con llave. A veces, cuando David duerme, me siento en la mecedora de la sala. No enciendo la luz. Solo me quedo ahí. Miro la luna por la ventana. Pienso en Arthur. Pienso en Samuel. Pienso en Rosa. Pienso en Ellie. Pienso en el día que dije la verdad por primera vez. No lloro. Ya no más. Solo me quedo sentada. Y susurro. Lo dije. Y sé que eso es suficiente. Porque la verdad no necesita multitudes. Solo necesita ser dicha. Y yo la dije. Y seguiré diciéndola. Mientras esté aquí. Mientras pueda respirar. Soy Helen Whitmore. Y ya no estoy callada. Hace 5 años estaba sentada a la mesa de la cocina, bebiendo café frío, mirando el mismo lugar en el mantel que había mirado todas las mañanas durante 10 años. Sonó el teléfono. Era un número que no reconocía. Casi no contesto, pero algo me hizo levantar el auricular. Una voz de mujer, calmada pero cansada, dijo, «Señora Whitmore, habla Carol de Servicios Sociales. Llamo por Daniel». No sabía quién era Daniel. No pregunté, solo esperé. Me dijo, «Tiene 12 años, ha estado en hogares de acogida desde los 7. Está preguntando por usted. Dice que usted es su abuela. Tiene una foto suya. Dice que usted hizo un collar con una media luna y una luna llena». Mi mano tembló tanto que la taza de café hizo ruido. No dije nada. Solo sostuve el teléfono como si fuera lo único que me mantenía en el suelo. Me dijo que su padre se llamaba Samuel Whitmore, que había muerto cuando Daniel tenía 6 años, que lo habían movido de hogar en hogar, nunca se quedaba mucho tiempo, que le preguntaba a cada nuevo tutor, ¿conoce a Helen Whitmore?, que guardaba una foto mía pegada en su cuaderno, que escribía mi nombre en sus tareas escolares una y otra vez, como si fuera un hechizo. Le dije que estaría allí. Colgué, no lloré, no grité, solo me levanté, fui al cajón, lo abrí, saqué la caja de terciopelo y sostuve el dibujo de los 2 collares. Susurré, Samuel. Luego susurré, Daniel. Conduje allí en silencio. No encendí la radio, no pensé en qué diría, solo conduje. Cuando entré a la oficina de la trabajadora social, él estaba sentado en una silla, pequeño, delgado, con ropa demasiado grande. Tenía el pelo despeinado, las manos sobre el regazo. No levantó la vista. Miraba sus zapatos. La trabajadora social dijo, «Daniel, esta es tu abuela». Él no se movió. Di un paso más cerca. No lo toqué. No dije nada. Solo me quedé allí. Luego levantó la vista. Y lo vi.
No era solo un niño, no era un desconocido. Vi los ojos de Samuel, la misma forma, la misma mirada callada, la misma manera de contener la respiración antes de hablar. Abrió la boca. No sonrió, no lloró, solo me miró, como si esperara que yo dijera algo verdadero. Dije, «¿Te pareces a él?» No preguntó a quién, solo asintió. Me senté a su lado. No lo toqué, no lo abracé, solo dije, «Soy Helen». Susurró, «Lo sé». Eso fue todo. No hablamos en todo el camino a casa. Se sentó en el asiento trasero, mirando por la ventana. Conduje despacio. No quería apresurarlo, no quería asustarlo. Al llegar a la casa no se movió. Abrí la puerta. No bajó. Esperé. Luego susurró, «¿Esta es tu casa?» Dije, «Sí», dijo, «Es grande». Respondí, «Está vacía». No dijo nada más. Tomé su mano. No la retiró. Lo llevé adentro. Le mostré su habitación. No la decoré. No compré juguetes nuevos. Solo me aseguré de que la cama estuviera limpia. Puse un vaso de agua en la mesita. Dejé la puerta entreabierta. Esa noche no durmió. Lo oí. Oí su respiración. Oí que lloraba. No entré. Me senté fuera de la puerta, escuchando. No quería que pensara que lo vigilaba. Solo quería que supiera que estaba ahí. No habló durante 3 días. Comía cuando ponía comida en la mesa. No decía gracias. No decía que no. Solo comía. Se quedaba en su habitación. No abría la ventana. No miraba afuera. No lo presioné. No le hice preguntas. Solo vivía a su alrededor. Lavaba los platos, doblaba la ropa, ponía la tele baja, hacía café. Me sentaba en la silla junto a la ventana. A veces pasaba y me miraba. No sonreía, no apartaba la vista. Solo me miraba, como si tratara de decidir si era real. Al 4.º día, lo llevé al estanque tras la casa. No dije nada. Solo me senté en el banco con mi caña de pescar. No esperaba que viniera. Pero vino. Se sentó en el otro extremo. No tocó la caña. No habló. Solo miró el agua. Lancé mi línea. No pescamos nada. Recogí el anzuelo. Volví a lanzar. Después de 1 hora, tomó la otra caña. No sabía cómo poner el cebo. Se lo mostré. Lo hizo despacio. No me miró. Solo lo hizo. Estuvimos allí 2 horas. No pescamos nada. Pero no se fue. Esa noche hice pastel de manzana. No pregunté si le gustaba. Solo lo hice. Puse 2 platos en la mesa. No dije nada. Entró. Se sentó. Comió. No dijo que estaba bueno. No dijo que estaba malo. Solo comió. Cuando terminó, se limpió la boca con la servilleta. Me miró y dijo, «¿Podemos hacer esto otra vez mañana?» Dije, «Sí». No sonrió, pero no apartó la vista. Fue la primera vez que pidió algo. Empezó a salir más. No hablaba mucho, pero no se escondía. Se sentaba conmigo en el jardín. Miraba los pájaros. Me ayudaba a arreglar la cerca. No decía por qué. Solo lo hacía. Un día, le conté de Samuel. No lloré. Solo le dije la verdad. Le hablé de cómo Samuel era mi hermano, de cómo lo dejé, de cómo creí que había muerto, de cómo supe que estaba vivo, de cómo no llegué a tiempo. Le dije que cargaba esa culpa todos los días. No dijo nada. Solo escuchó. No me miró. Miró sus manos. Cuando terminé, susurró, «Yo también lo extraño». Fue la primera vez que decía el nombre de su padre. No dije nada. Solo extendí la mano y la puse sobre la suya. No la retiró. No dijo gracias. Solo me dejó sostenerla. Le conté historias de Arthur, de la empresa, de cómo Steven tenía miedo de ser padre, de cómo Jessica era valiente. No le hablé de Sarah, no le hablé de Roger, no quería que los odiara, solo quería que supiera que no estaba solo. Empezó a hacer preguntas, pocas, pequeñas. ¿Por qué hiciste los collares? ¿Lo amabas? ¿Tenía miedo? Respondí cada vez. No mentí, no oculté nada, le dije la verdad, incluso las partes feas. No se estremeció, solo escuchó. Una noche estaba sentada en la mecedora. Tenía una manta sobre las piernas. Leía el periódico. Él entró desde afuera. Estaba callado. No dijo hola. No fue a su habitación. Solo caminó hacia mí. Se paró frente a la silla.
Me miró desde arriba. Levanté la vista. No dijo nada por mucho tiempo. Luego susurró: «No eres solo mi abuela». Dejé de respirar. Esperé. Dio un paso más cerca. Me miró como si tuviera miedo de que desapareciera. Dijo: «Eres mi lugar seguro». No lloré, no lo abracé, solo asentí. Dije: «Estoy aquí». No dijo nada más. Solo se sentó en el suelo junto a la silla. Apoyó la cabeza en mi rodilla. No durmió, solo se quedó allí. No me moví, no lo empujé. Solo estuve allí, sosteniendo la manta, sintiendo su cabeza contra mi pierna. No pensé en Samuel, no pensé en David, no pensé en el pasado, solo lo sentía él, allí, vivo, seguro, conmigo. No dije nada, no necesitaba hacerlo. Esa noche por fin dejé de culparme. No arreglé todo, no deshice los años, no traje de vuelta a Samuel, pero tenía a Daniel, y él estaba aquí, y confiaba en mí. Eso era suficiente. No me perdoné porque creyera que lo merecía. Me perdoné porque él necesitaba que yo estuviera entera, y lo estaba. Todavía me siento en esa mecedora cada noche. Daniel tiene 16 años ahora. Ya no se sienta en el suelo. Se sienta en la silla a mi lado. Habla más. No siempre responde cuando le hago preguntas, pero está ahí. Ya no se estremece cuando se cierra la puerta. Ya no salta cuando suena el teléfono. Todavía no sonríe mucho, pero a veces ríe. Ríe cuando quemo el pastel. Ríe cuando el perro ladra al cartero. No dice «te quiero», pero me trae café en la mañana. Arregla la cerca cuando se rompe. Me cuenta de sus amigos. No me lo cuenta todo, pero me cuenta lo suficiente. Todavía tengo la caja de terciopelo. Todavía tengo los dibujos. Sigo guardando el collar de media luna en el cajón. No lo uso, pero sé que está ahí. Daniel lo sabe. Nunca preguntó por él. Nunca preguntó por David. Nunca preguntó por qué no lo encontré antes. No necesita hacerlo. Sabe que estoy aquí, y eso es todo lo que necesita. Ya no cargo la culpa como antes. La llevo conmigo, pero ya no me aplasta, porque Daniel está aquí, y está seguro, y yo soy su lugar seguro. Eso es lo que importa. No el pasado, no los errores, no los años que perdí. Solo esto. Ahora mismo. Él, yo, juntos, y nunca volveré a soltarlo. Me siento aquí todas las noches en este porche, igual que solía hacer con Arthur. Los robles afuera se mueven un poco, pero no es el viento como en esas historias bonitas. Son solo los árboles, moviéndose porque el aire se mueve. Daniel está allí afuera en el patio con su perro, un mestizo grande que llamó Bear. Corren en círculos, riendo, gritando, tirando la manguera de jardín que dejé tirada. No le grito que la recoja. No me importa. Él es feliz. Eso es suficiente. Tengo 62 años ahora. Mi pelo es completamente gris. No del tipo que se tiñe. Es el gris de verdad, el que llegó despacio, hebra por hebra, durante todos esos años en que contuve la respiración. Mis manos están arrugadas. Los nudillos son grandes y rígidos. No puedo abrir un frasco sin usar las dos manos. Pero no me molesta. No las veo como feas. Las miro y recuerdo. Recuerdo lavando platos en el comedor hasta que se me agrietaban los dedos. Recuerdo sosteniendo la manita de David la primera vez que lo vi. Recuerdo cómo temblaban cuando sostuve ese medallón de media luna. Recuerdo cómo se estremecieron cuando le dije a Jessica: «Lo vi. Mis manos han hecho mucho. Han sostenido dolor. Han sostenido amor. Han sostenido la verdad». Solía pensar que el silencio era seguro. Creía que si no hablaba, si no armaba un escándalo, si solo bajaba la cabeza y hacía lo que me decían, todo estaría bien. Pensaba que si no decía nada sobre David, sobre cómo se veía, sobre el collar, sobre cómo Steven y Sara me mintieron, entonces quizás podría conservar a mi familia, quizás podría mantener mi paz. Pero el silencio no me protegió a mí, protegió a ellos. Protegió a Sara, que me sonreía cada mañana mientras planeaba quitarme a mi nieto. Protegió a Steven, que prefirió creerle a su esposa antes que a su propia madre. Protegió a Roger Collins, que encerró a David en un sótano solo porque quería lastimarnos. El silencio no salvó a David. Hizo más fácil que fingieran que nunca existió. Pensaba que era fuerte por callarme. Solo tenía miedo.
Tenía miedo de que me llamaran loca. Tenía miedo de perder a mi hijo. Tenía miedo de lo que me harían si presionaba demasiado. Pero la verdad no desapareció solo porque yo no hablé. Estaba ahí, en los ojos de David, en el medallón de media luna, en la forma en que se estremecía cuando alguien alzaba la voz. La verdad estaba viva, y yo la enterré. La enterré durante 50 años. Ese fue mi error. Cargué la culpa como una piedra en el pecho, no porque hubiera hecho algo malo, sino porque no hice nada. No luché lo suficiente. No regresé al hospital. No busqué a David. No revisé sus registros de nacimiento. No llamé a la policía la primera vez que lo vi. Creí que me protegía a mí misma. Creí que protegía a Matthew, pero en realidad protegía la mentira. Protegía la versión de mi familia que no incluía a un niño desaparecido. Pensaba que si fingía que David estaba muerto, no tendría que sentir el dolor. Pero el dolor no se fue, solo se volvió más pesado. Lo cargué mientras preparaba el desayuno para Steven. Lo cargué mientras planchaba las camisas de Matthew. Lo cargué mientras me sentaba sola en la oscuridad, escuchando el tic-tac del reloj. Lo cargué mientras sostenía la mano de Arthur mientras moría. Lo cargué mientras veía a Sarah llorar y fingía que entendía. Lo cargué hasta que no pude respirar. Pensaba que era fuerte. Solo estaba rota. Y ni siquiera lo sabía. Pero luego empecé a hablar. Le conté a Ruth. Le conté a Jessica. Le conté a Rosa. Le conté a Daniel. No esperé a que alguien me lo preguntara. No esperé permiso. Solo lo dije. Lo vi. Está vivo. Mentían. Fallé. Lo dije en voz alta. Aunque mi voz temblara. Aunque llorara. Aunque la gente me mirara como si me estuviera volviendo loca. Lo dije una y otra vez. Lo escribí. Lo leí ante extraños. Dejé que me vieran llorar. Dejé que me vieran enojada. Dejé que me vieran asustada. Ya no me escondí. Ya no fingí que estaba bien. Ya no sonreí cuando quería gritar. Dejé de intentar ser la abuela perfecta. Empecé a ser la que decía la verdad. Y algo cambió. No de inmediato, pero poco a poco. La piedra en mi pecho no desapareció, pero se hizo más pequeña. Ya no la cargué sola. Jessica la cargó conmigo. Daniel la cargó conmigo. Rosa la cargó conmigo. Incluso Matthew, cuando por fin entendió, la cargó conmigo. No arreglé el pasado. No pude. Pero dejé de permitir que me matara. Empecé a vivir. No solo a sobrevivir. A vivir. Y eso marcó toda la diferencia. Volví a encontrar el amor. No solo en Charles, que era amable y callado y nunca me presionó. No solo en Daniel, que me llamó su lugar seguro y ahora duerme con el caballo de madera que le di, sino en mí misma. Encontré amor en la forma en que defendía a David, incluso cuando tenía miedo. Encontré amor en cómo no me rendí, aunque sentía que me volvía loca. Encontré amor en cómo sostuve la mano de Rosa cuando me dio ese auto de juguete. Encontré amor en cómo Jessica me miró y dijo, «Te creo». Encontré amor en cómo David me abrazó y susurró, «Abuela». Ese amor no vino de un hombre ni de un niño. Vino de mí, de la parte de mí que se negó a callar, de la parte de mí que no les permitió quitarme mi verdad. Solía pensar que el amor era ser amable, mantener la paz, sonreír a pesar del dolor, pero el amor es levantarse, aunque seas vieja, aunque estés cansada, aunque nadie te crea. El amor es decir, esto es lo que pasó, y decirlo en serio. No cuento esta historia porque quiera lástima, no la cuento porque quiera ser una heroína, la cuento porque pasé 50 años fingiendo que estaba equivocada. Pasé 50 años creyendo que el silencio era mejor que la verdad. Estaba equivocada. El silencio no protege a nadie. Solo deja que el dolor crezca. Deja que los abusadores ganen. Solía pensar que mi voz no importaba, que era solo una mujer vieja, que nadie me escucharía. Pero David me escuchó. Daniel me escuchó. Jessica me escuchó. Y ahora, si estás escuchando, donde quiera que estés, quien quiera que seas, tú también me estás escuchando. Si te han dicho que te lo imaginas, si te han dicho que tu dolor no es real, si te han dicho que te calles por el bien de la paz, ¿sabes esto? No estás rota, no estás loca, no eres demasiado vieja, no eres demasiado débil,
Eres valiente, solo por sobrevivir, solo por recordar, solo por seguir aquí. Tu historia importa, la mía importó, la de David importó, la de Daniel importa. Guardé silencio durante 50 años. Enterré la verdad, me escondí de ella. La dejé devorarme viva, pero ya basta. Ya no me escondo más. Estoy sentada en mi porche. Mi pelo es gris. Mis manos son viejas, pero mi corazón está más ligero que nunca. Esta es mi verdad, y nunca dejaré de decirla. ¿Sentiste cada palabra de esta verdad y desde qué parte del mundo me estás escuchando? Cuéntamelo en los comentarios, porque tu voz importa tanto como la de David. Si esta historia llegó a tu corazón, muéstrame tu apoyo con un super gracias para que pueda seguir contando historias que necesitan ser escuchadas. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Tu presencia lo cambia todo. En pantalla, ahora verás 2 historias reales más que te conmoverán hasta lo más profundo. Hay cientos más esperándote en este canal. No te vayas sin suscribirte. No solo estás mirando, eres parte de la verdad. Nos vemos en la próxima historia, con todo mi amor y respeto.